Nuestro devocional de hoy. La parábola de los labradores malvados. Para nuestro estudio de hoy, tomaremos el pasaje de Mateo. Capítulo 21, verso 33 al 46. Leamos con la bendición del Padre Celestial. Oíd otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oíd otra parábola. Ya Jesús les había referido una parábola a los principales sacerdotes de Israel, la de los dos hijos. Jesús fue directo contra ellos, diciéndoles que los pecadores irían delante de ellos al reino de los cielos. Ahora les refiere una segunda parábola, la de los labradores malvados. Se nota la agresividad de Jesús contra los sacerdotes. Aquí no hay dudas que las parábolas son dirigidas a ellos, confrontando su infidelidad a Dios. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Una viña es un plantío de vides, plantas de uvas o viñedo. Este hombre, padre de familia, puso todos los elementos necesarios para un buen funcionamiento, la cercó contra animales destructores, edificó una torre de vigilancia, contra ladrones e incendios, y creó un lagar, para sacar el jugo de la uva. Este padre de familia representa al Padre Celestial, y la viña representa a la nación de Israel, la cual fue edificada en una tierra bendecida, dada por Dios. La nación de Israel también es un milagro de Dios, porque nació de un hombre anciano y una mujer vieja y estéril. Su nacimiento era imposible, pero por el poder de Dios, existen. Y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Era muy común en Israel el alquiler de viñas. Muchos terratenientes de la época, por causa de la cantidad de tierras cultivadas que tenían, la arrendaban a unos labradores, para obtener de ella ganancia. Generalmente los labradores eran extranjeros, ya que los judíos, la mayoría de ellos, tenían sus tierras por derecho, en cada tribu. La uva se producía todo el año, y la labor de estos labradores era de cultivar la uva, y luego, sacar el jugo de esta en el lagar, para la fabricación del vino, en odres especializados para la fermentación. Este proceso tenía un tiempo, que generalmente duraba un año. Luego de este tiempo, el padre de familia o los dueños, venían por la producción para comercializarla, dándole a los labradores su parte, lo que acordaron de antemano por el cuidado de la viña. Aquí en esta parábola, los labradores representan a los ancianos de Israel, ya que ellos estaban al frente del gobierno de la nación. Envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos.
Como era de costumbre, el dueño de la viña envía a sus siervos de confianza o administradores a recoger los frutos del año de labor, que generalmente son odres llenos de vino, que en muchas ocasiones son grandes cantidades o las acordadas en el contrato de arrendamiento. Pero los labradores a cargo de la viña se quisieron apoderar de ella, y golpearon, maltrataron y apedrearon a los siervos del dueño de la viña, para quedarse con ella y con la producción. Aquí en esta parábola, los siervos del dueño de la viña son los profetas ungidos del Padre, los cuales fueron enviados por Dios para exhortar al pueblo de Israel por sus pecados y su desobediencia. Pero sus siervos fueron apedreados, maltratados y muchos fueron asesinados por Israel. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Al ver que a sus siervos no respetaron, entonces el padre de familia decide enviar a su hijo, que como heredero, tiene más autoridad para reclamar los frutos del año. Pero ellos, lejos de respetar al hijo del dueño de la vid, más bien lo mataron, porque el fin de estos labradores malvados era adueñarse de la viña. Aquí en esta historia, el hijo del dueño de la viña representa a Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, el cual fue enviado por Dios a Israel, esperando de ellos fruto de santidad y obediencia, pero los ancianos de Israel, en vez de respetar y sujetarse al Hijo de Dios, más bien lo mataron, porque ellos se creían los dueños de la nación, no administradores de ella. Entendieron que hablaba de ellos. Jesús les pregunta a ellos mismos lo que le haría el dueño de la viña a esos labradores malvados. Y ellos le responden que les castigaría fuertemente y les quitaría la viña y se las daría a otros labradores. Así efectivamente sucedió, el Padre los desechó y dio el reino a los gentiles. Al darse cuenta que Jesús hablaba de ellos, que se creían los dueños de la nación y no los administradores, quisieron matarle, pero, por temor al pueblo, que tenía a Jesús como el Mesías, no lo hicieron. Preguntas de reflexión. ¿Qué es una viña, un lagar y qué son los odres? En esta historia, ¿el padre de familia y dueño de la viña a quién representa? ¿Los labradores malvados a quienes representan en esta historia? ¿Los siervos del dueño, enviados a recoger los frutos a quienes representan? ¿El hijo del dueño, que fue enviado a recoger los frutos a quién representa?